La semana pasada, o sea, en la clase pasada, estuvimos hablando sobre la célula. Estuvimos hablando sobre qué es la célula. Ya ustedes de repente ya saben por dónde íbamos, así que debieron de haber leído qué era la célula, cuáles son los organelos de la cual están conformados, cuál es la función de ese ribosoma, de ese núcleo, de ese retículo endoplasmático, cómo se clasifican, o sea, todo eso estaba para la clase anterior. En el día de hoy vamos a tratar sobre la reproducción celular, que se da mediante dos tipos, que sería mitosis y meiosis. Ese es el siguiente tema en su módulo. Pero para reforzar la clase anterior, ¿verdad? Para que no estemos un poco perdidos, les voy a poner un video corto sobre la célula, o sea, de manera general, para que tengan un conocimiento sobre eso. Así que voy a compartir pantalla. Quiero compartirles antes que entre el video el pensamiento del día de hoy, lo cual nos dice: tu futuro depende de lo que hagas hoy, no mañana. ¿Ok? Muy clarito. Empieza el video entonces. Déjenme ver qué falta. Arreglar esta partecita aquí. Vivos están formados por células. Independientemente del tipo celular del que hablemos, todas las células tienen tres estructuras en común. La primera de ellas es la membrana celular o membrana plasmática que separa a la célula del exterior. Además, todas las células contienen un citoplasma y todas ellas también contienen ADN o material genético. En la naturaleza existen dos grandes grupos o dos grandes tipos de células, las células eucariotas y las procariotas. Las células eucariotas se caracterizan por tener orgánulos y entre ellos se caracterizan por tener el núcleo, que contiene la información genética. Estas células son células más evolucionadas de organismos superiores, como animales o plantas. Por otro lado, las células procariotas son células menos evolucionadas, más simples, y en ellas el ADN no está en el núcleo, sino que está libre en el citoplasma. Estas células no tienen núcleo. Son características de organismos más sencillos, más simples y de vida unicelular, como las bacterias. ¿Qué son los orgánulos? Pues podemos decir que los orgánulos son pequeños órganos dentro de la célula, con unas funciones muy especializadas y muy concretas. Empecemos hablando del órgano central, del orgánulo central de la célula, que es el núcleo. El núcleo es el centro de mandos celular, ya que contiene el ADN o información genética. ¿Qué le dice a la célula? ¿Qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer? Este ADN puede encontrarse de manera dispersa en forma de cromatina cuando la célula está en estado de reposo, y cuando la célula se va a dividir, el ADN se organiza en unas estructuras denominadas cromosomas que aseguran que los genes se repartan por igual a las dos células hijas. Además, dentro del núcleo también nos encontramos al nucleolo, que es una estructura encargada de fabricar los ribosomas. Una vez producidos, los ribosomas viajan al citoplasma a través de los poros nucleares, y estos ribosomas son estructuras muy importantes, son orgánulos muy importantes para la célula, ya que se encargan de la síntesis de proteínas. Los ribosomas pueden encontrarse libres, flotando en el citoplasma, pero normalmente suelen encontrarse adheridos al retículo endoplasmático.
En este caso, hablamos de retículo endoplasmático rugoso cuando tiene adheridos ribosomas o de retículo endoplasmático liso cuando no los tiene adheridos. En ambos retículos ocurre respectivamente la síntesis de proteínas y de lípidos. Cuando viajamos al interior del retículo endoplasmático vemos la síntesis de proteínas. Las proteínas son terminadas por los ribosomas y son empaquetadas en unas vesículas, unos paquetes que hacen que viajen desde donde son producidas, desde el retículo endoplasmático rugoso, viajan hasta el siguiente orgánulo, que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de la maduración de proteínas que ocurre dentro de este orgánulo y esta maduración consiste en que las proteínas adquieran la configuración espacial tridimensional necesaria para que puedan desempeñar su función y además en muchos casos también la maduración consiste en la adición de moléculas como por ejemplo la adición de lípidos a las proteínas o la adición de hidratos de carbono específicos que hacen que la proteína desempeñe su función. Además, las células también presentan vacuolas. Son muy características de células vegetales que suelen presentar una gran vacuola central responsable de regular su tamaño y su volumen hídrico. También las células animales presentan vacuolas y presentan lisosomas. Los lisosomas son los aparatos digestivos de las células que se van a encargar de digerir todo el material que le sobra a la célula, el material que la célula ingiere, etc. También otro orgánulo es la mitocondria. Podemos decir que la mitocondria o mitocondrias son las centrales energéticas de la célula, ya que en ellas ocurre el proceso de respiración celular. La respiración celular consiste en quemar nutrientes como hidratos de carbono o como lípidos para obtener energía que la célula necesita para vivir en forma de ATP. Además, la célula contiene un esqueleto, un citoesqueleto interno, que es el responsable de su forma y es el responsable de que los orgánulos estén en la posición correcta. Este esqueleto está formado por microfilamentos de microtúbulos y le da a la célula su forma característica. En células vegetales existen dos orgánulos específicos. En primer lugar, como sabemos, las células vegetales realizan el proceso de fotosíntesis que consiste en transformar la energía luminosa de la luz en energía química. Este proceso ocurre en el interior de los cloroplastos gracias a que los cloroplastos presentan clorofila, que es el pigmento encargado de captar la energía luminosa. Además, también las células vegetales poseen una estructura característica que es la pared vegetal, que protege a la célula y le da la forma característica. Existen estructuras que son muy características de algunos tipos celulares. Entre estas estructuras, por ejemplo, destacamos en el tracto respiratorio de los humanos, destacamos los cilios. El tracto respiratorio está revestido de unas células con cilios microscópicos que se forman para expulsar al exterior todas las partículas inhaladas en el aire con la expiración. Además, en las células bacterianas también aparecen los flagelos, que son estructuras alargadas que les permiten el movimiento en medios líquidos, son como una pequeña cola. En células humanas, el flagelo solo aparece en un tipo celular, solo aparece en los espermatozoides, es el que posibilita que alcancen el óvulo para la fecundación. Por último, decir que, un resumen, las células eucariotas son células de plantas y de animales que tienen núcleo y orgánulos con membrana. Las células procariotas son características de organismos unicelulares, no tienen núcleo ni tienen orgánulos con membrana. Todas las células tienen membrana celular, citoplasma y material genético.
Profe, no se le escucha. Cierto, cada vez hay que cambiarlo, se me había pasado, disculpen. Bueno, repetimos. Eh, lo que vimos ahí fue un pequeño resumen de la célula y sus partes, más que nada su funcionamiento, cuáles son sus características, ejemplos de células unicelulares, de pluricelulares. Y ahora, el siguiente tema, en la página 31, nos habla sobre la reproducción celular. Nos dice que las células se reproducen duplicando su contenido y luego dividiéndose en dos. El ciclo de división es el medio fundamental a través del cual todos los seres vivos se van a propagar. En especies unicelulares como las bacterias y las levaduras, cada división de la célula produce un nuevo organismo. La división celular también es necesaria en el cuerpo adulto para reemplazar las células perdidas por desgastes, deterioro por muerte celular programada. Así, un humano adulto debe producir muchos millones de nuevas células cada segundo simplemente para mantener el estado de equilibrio. Y si la división celular se detiene, el individuo moriría en pocos días. La gran mayoría de las células también doblan su masa y duplican todos sus orgánulos citoplasmáticos en cada ciclo celular. De este modo, durante el ciclo celular, un conjunto complejo de procesos citoplasmáticos y nucleares tienen que coordinarse unos con otros. Ahora sí, entramos a esos dos tipos de división celular. Encontramos a la mitosis. Es la división nuclear asociada a la división de las células somáticas de las células de un organismo eucarístico, que no van a convertirse en células sexuales, o sea, que no tienen nada que ver con las células sexuales, solamente las somáticas. Una célula mitótica se divide y forma dos células hijas idénticas, cada una de las cuales contiene un juego de cromosomas idéntico al de la célula parental, o sea, de su pariente o de su progenitor. Las plantas y los animales están formados por miles de millones de células individuales organizadas en tejidos y órganos que cumplen funciones específicas. Las 4 fases de la mitosis. Primero que nada, la mitosis nuevamente nos habla que es un proceso de división celular en la que dos células resultantes obtienen exactamente la misma información genética de la célula progenitora. Se realiza en células somáticas cuando se necesitan reparar los tejidos dañados para poder realizar división celular. Existen 4 fases que serían profase, metafase, anafase y telofase. Esas 4. En la profase, fase en la que se condensan los cromosomas y empiezan a unirse. Luego se va a duplicar el centriolo y la membrana central se va a desintegrar. Y de ahí entonces se van a dirigir cada centriolo a los polos opuestos. Ahorita lo vamos a ver con imágenes para que vean de qué es lo que estoy hablando. Metafase, a medida que los microtúbulos encuentran y se anclan a los cinetocoros durante la metafase, prometafase, los centrómeros de los cromosomas se congregan en la placa metafísica o el plano ecuatorial, o sea que se van a alinear. Una línea imaginaria que es equidistante de los dos centrosomas que se encuentran en los dos polos del uso. Este alineamiento equilibrado en la línea media del uso se debe a las fuerzas iguales y opuestas que se generan por los cinetocoros hermanos. Anafase, cuando todos los cromosomas están correctamente anclados al microtúbulo del uso y alineados en la placa metafísica, la célula procede a entrar en anafase. Esta fase es una de las fases más crucial porque en ella se va a realizar la distribución de las copias de la información genética que se va a dar de la copia original.
O sea, si hablamos de la crucial, o sea, que se debe de dar para que se dé el intercambio, es la anafase. Telofase viene ya de la palabra telos, que significa finales. Es la reversión de los procesos que tuvieron lugar durante la profase y la prometafase. Durante la telofase, los microtúbulos no unidos a los cinetocoros continúan alargándose. Aquí la membrana nuclear se forma alrededor de ambos grupos cromosómicos utilizando fragmentos de la membrana nuclear de la célula original. Aquí se va a dar un proceso llamado citocinesis. Es un proceso independiente que se inicia simultáneamente. La técnica no es parte de la mitosis, sino un proceso aparte en el ciclo, necesario para completar la división celular. Ahora hablando de la meiosis, es un tipo especial de división celular que ocurre en las células germinales de las gónadas y genera células con la mitad de la dotación cromosómica, o sea, N. Esta reproducción del material genético tiene especial importancia en la reproducción sexual, en la cual la unión de los gametos permite mantener la dotación cromosómica de una generación a otra y al mismo tiempo generar variabilidad. ¿Está donde se va a dar? En los gametos, o sea, cromosomas sexuales. Dice que tiene dos divisiones sucesivas de una célula diploide con una sola duplicación del material genético. Las etapas de la meiosis serían: en la primera división siempre vamos a poner profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 y también se da la citocinesis. En la segunda entonces sería profase 2, metafase, anafase, telofase 2, todas con segunda división. Ahí hay algunos dibujos, más que nada no los voy a explicar para no estar como en el aire, pero sí en el video ahorita lo vamos a ver de qué es lo que les estoy hablando. Creo que en noveno ustedes debieron de haber visto este tema sobre cómo se dividen, ¿verdad? Cómo se daba la división celular. Siguiendo aquí con el tema, después de la segunda división, nos habla sobre la recombinación de información genética heredada del padre y la madre. El apareamiento de los cromosomas homólogos y el consecuente entrecruzamiento permite que se intercambien la información genética. La consecuencia de este fenómeno es que ningún hijo heredará un cromosoma íntegro de uno de sus padres. Recombinación al azar de cromosomas maternos y maternos. La combinación de los cromosomas paternos y maternos durante la anafase 1 y 2 se va a realizar completamente al azar, por lo que contribuye en el aumento de la diversidad genética. O sea, esa va a ser una diferencia. En el ser humano, con 23 pares de cromosomas homólogos, la posibilidad de recombinación es de todas esas combinaciones que están ahí. Este número no considera las múltiples combinaciones dadas por la recombinación durante el entrecruzamiento. Durante la gametogénesis, recordando que es la formación de gametos, ocurre la meiosis y se generan gametos con la mitad de dotación cromosómica para que la reproducción sexual se mantenga de diploidea. En las figuras 3 y 4, bueno, ahí está hablando de espermatogénesis y ovogénesis. Pero ese es un tema más que nada de noveno, viendo a generalidad de lo que está aquí en el módulo. Cuando hablamos de división, o sea, es que es algo que se va a dividir, más que nada, ¿verdad? Voy a ponerles ese video para que vean de lo que estaba hablando. Recuerden que no me van a escuchar, me escuchan después de.
Buenas, profe. ¿Podemos pasar? Adelante, chicos. ¿En qué puedo servirles? Profe, es que tenemos algunas dudas con el tema del ciclo celular. La duda es uno de los nombres de la inteligencia, decía el famoso escritor argentino Jorge Luis Borges. Por eso no hay problema en tener dudas. Además, este tema es fundamental para comprender la transmisión de características hereditarias de una célula a sus hijas, asegurando el proceso de vida. Gracias, profe. ¿Cuál es la duda? Profe, ¿cómo explicamos que lo que hoy somos es el resultado del desarrollo de microorganismos? Bien, vean por el microscopio. Eso que observa forma parte de un proceso de vida que se alimenta, crece, metaboliza, excreta y se reproduce. Y que en el caso de nosotros conforma lo que somos como seres humanos. Es impresionante, profe. Toda forma de vida, como la conocemos, parte de un ciclo celular. De acuerdo con la teoría celular, esta es la unidad anatómica, ya que todos los seres vivos están formados por una o más células, pero a la vez es la unidad capaz de realizar todas las funciones asociadas con la vida. Es lo que usted acaba de decir, que la célula crece, se alimenta, metaboliza, excreta y reproduce. Así es. Rudolf Virchow, médico prusiano del siglo XIX, destacó que toda célula se origina de una célula preexistente. Destacó la importancia de la reproducción celular como esencial para la continuidad de la vida en la Tierra, tanto de organismos unicelulares como multicelulares. En el proceso de reproducción celular, una célula progenitora distribuye tanto la información genética como sus componentes entre sus células hijas por medio de un proceso de división celular. Profe, eso lo tenemos más o menos claro, pero en una explicación más amplia, ¿qué comprende el ciclo? El ciclo celular comprende una secuencia de fases que la célula realiza en forma repetitiva a lo largo de su vida. Abarca los acontecimientos desde el inicio de una división celular hasta el comienzo de la siguiente. ¿Queda claro? Sí, profe, lo importante es comprender que la célula se divide y cumple una etapa para volver a dividirse. Cierto. Al igual que los seres humanos que nacen, crecen y se reproducen, las células se gestan en un proceso de división celular. Sí, profe, luego crecen y se preparan para reproducirse. De ahí las dos etapas del ciclo celular en células eucarióticas. Correcto, la división celular y la interfase. La división celular incluye primeramente la fase M, que consiste en la división del núcleo o cariocinesis a través de los procesos de mitosis o meiosis, y finalmente la división del citoplasma o citocinesis. Veámoslo en esta representación que se lee en el sentido de las agujas de un reloj. Después de la división celular, la célula entra en el periodo de interfase, que abarca la mayor parte de su ciclo de vida, en el cual se prepara para la siguiente división, por lo que se da el crecimiento y la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Para comprenderlo mejor, se divide en tres fases: la G1 o primera fase de intervalo, la S o fase de síntesis y la G2 o segunda fase de intervalo. En la G1, la célula crece y tiene lugar una intensa actividad biosintética donde se producen las proteínas estructurales y las enzimas necesarias para la duplicación del ADN. Esta fase inicia después de la citocinesis de la división celular anterior. La fase S o de síntesis es donde se lleva a cabo la duplicación del material genético o ADN. La célula continúa creciendo y produce las proteínas necesarias para la formación del huso acromático y otras estructuras de la fase M. ¿Va quedando claro, jóvenes? Sí, profe. Y ahora pasemos a la mitosis, que es la reproducción asexual.
Este es uno de los procesos de división celular, que consiste en que una célula se divide en dos células hijas con el mismo número de cromosomas que la progenitora. Este proceso es fundamental para los seres vivos, ¿verdad, profe? Sí, por varias razones. Para muchos organismos unicelulares, la mitosis representa su única forma para reproducirse y transmitir sus características a su descendencia. En los seres pluricelulares, como nosotros, la mitosis permite el proceso de crecimiento como consecuencia del aumento en el número de células. También es esencial en los procesos de cicatrización, donde se reemplazan las células dañadas por factores externos, como son los raspones, fracturas, quemaduras y cortadas. Y en los procesos de regeneración, donde se da la sustitución de células faltantes o aquellas que cesan su división y por consiguiente envejecen y mueren. Uy, profe, que toque. Finalmente, debido a la distribución equitativa de la información genética que se lleva en este proceso, se logra mantener constante el número de cromosomas distintivo de cada especie, o que las células de determinado tejido que se reemplazan cumplan las mismas funciones. A pesar de que la mitosis es un proceso continuo, para facilitar su análisis se han establecido en forma arbitraria 4 fases, las cuales en orden de sucesión son profase, metafase, anafase y telofase. Una técnica para recordarlo es emplear la palabra prometa-anatelo. En la profase, los cromosomas que no son visibles en la interfase se enrollan y por lo tanto se acortan y engruesan y se pueden ver en el microscopio. Chicos, es importante tener presente en la fase S de la interfase los cromosomas ya se duplicaron, formando 2 cromátidas, es decir, cada cromosoma presenta 4 brazos. Otros procesos apreciables al microscopio son la desintegración de la membrana nuclear y el nucleolo, con el propósito de que los cromosomas abarquen el mayor espacio celular. Además, los centriolos migran hacia polos opuestos y forman entre ellos un conjunto de fibras denominado uso acromático o mitótico, que orientarán a los cromosomas en su migración. También se incluye en esta fase el movimiento de los cromosomas para irse alineando en el centro. Claro, profe, y una vez en el centro inicia la metafase. Muy bien, en el momento que los cromosomas se alinean en el centro de la célula y forman la placa metafásica. Además, en esta fase cada cromosoma se adhiere a una fibra diferente del uso acromático por medio del centrómero. Ya en la anafase, en el instante en que los centriolos alan las fibras del uso en direcciones opuestas, el punto de mayor tensión será el centro, donde se encuentra adherido el centrómero. Al romperse la fibra, como consecuencia, se parte el centrómero, de manera que una cromátida de cada cromosoma migra hacia polos opuestos de la célula. En esta fase es distintivo que los brazos de los cromosomas, al ser arrastrados por la fibra del uso, tomen la forma de V. La telofase es la última etapa, ¿verdad, profe? Correcto, la última etapa de la mitosis es la telofase. Es tácitamente una profase invertida, porque la mayoría de los fenómenos ocurridos durante la profase se invierten en la telofase. Por ejemplo, los cromosomas que han llegado a los polos opuestos de la célula comienzan a desenrollarse, se alargan y se hacen filamentosos. Por tal razón, no son visibles. Reaparece la membrana nuclear y nucleolos. El uso acromático desaparece. El proceso de citocinesis da inicio en la fase tardía y se completa en la telofase, ya sea por la estrangulación en el caso de las células animales o por la creación de una placa celular en las células vegetales. Para recordar las fases de la mitosis podemos usar esta técnica. Vamos a imaginarnos que nuestros dedos son los cromosomas. En una profase los cromosomas se mueven en forma envolvente. En una metafase se alinean en el centro de la célula, por lo tanto juntamos nuestras manos. En una anafase los cromosomas migran. Es importante observar las V's y separamos las manos.
En una telofase, los cromosomas se enrollan y forman dos núcleos hijos. Con esta técnica podemos recordar la danza de los cromosomas. ¿Queda más claro, chicos? Claro, profe, esas técnicas para comprender la materia están excelentes. Muchas gracias, profe. La próxima venimos para repasar lo de la meiosis. La dejamos continuar en lo que está. Con mucho gusto. Hasta luego, muchachos. Adiós, profe. Profe, otra vez no se la escucha. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Escucharon, ¿verdad? Que hay una danza de la mitosis, muy claramente, cómo fue que ella lo hizo con sus manos propiamente. Más que nada, aquí es solamente diferenciar que en la mitosis ocurre solamente una división. ¿Para qué es? ¿Por qué se da? Vieron que si nos damos un raspón o algo por el estilo, ¿qué deben hacer las células para poder nosotros curarnos? ¿Verdad? Para poder seguir viviendo debe seguir existiendo una división celular. En cuanto a la división celular meiótica, de meiosis, o sea, acá ya se va a dar no en las células somáticas, sino en las células sexuales, o sea, que estamos hablando de X y Y, o sea, de los cromosomas X y Y. Allá es donde entonces se va a dar la división meiótica. Eso lo vamos a ver entonces la próxima clase. Para el día 12, antes del día 12, tenemos una asignación. Tenemos que investigar un poquito más de lo que tenemos aquí en el módulo, ¿verdad? Con imágenes, con todo lo que ustedes puedan buscar sobre meiosis y mitosis. Luego van a presentar un esquema ilustrativo. Estoy hablando de la actividad 7. Si ustedes se fijan en su módulo, habla de cuadro sinóptico. Yo les estoy hablando a ustedes de un esquema ilustrativo. Eso está en la plataforma. ¿Ok? Esquema ilustrativo. O sea, que es creatividad de ustedes, originalidad de ustedes. Pueden ser con nubes, cuadros, estrellas, flores, casas, árboles, con lo que ustedes quieran. Van a ilustrar todo lo referente a meiosis y mitosis. ¿Ok? Los criterios que están ahí sería la puntualidad, la calidad, que tienen que utilizar la creatividad, por favor. La información va a ser correcta y debe estar bien organizada. Se va a utilizar un lenguaje claro y se entiende fácilmente. No es que de repente usted me esté hablando de algo y eso no concuerda en el orden jerárquico, ¿ok? El encabezado, que no se les olvide, por favor. Recuerden que si ponemos actividad 7, bueno, vamos a poner ahí actividad 7, 6, 5, 4, la que sea. Vamos a poner pertenece a. Cuando yo les presento una diapositiva, yo pongo el título y abajito pongo mi nombre, ¿verdad? Yo estoy haciendo mi presentación. Voy a poner ahí nivel, ¿verdad? Voy a poner ahí la fecha de entrega, que es hasta el 12 de este mes, de marzo. Recordando también las faltas ortográficas. Después de 3 faltas ortográficas se les baja un punto. Por favor, envíen sus documentos en PDF. Yo creo que he venido diciéndole esto todo este trimestre, todos estos sábados que hemos dado clase de que deben enviar sus documentos en PDF. He evaluado algunos ya en Word porque la verdad hay que salir de evaluar, pero no voy. ¿Qué va a pasar? Si usted me envía estos últimos que ya yo voy a evaluar, yo se lo voy a regresar. Si usted no lo ve, entonces usted se va a quedar sin nota.
Recuerden que ya el día 20 vamos a terminar las clases, ¿verdad? Ya va a ser lo último, ya estamos terminando. Así que por favor envíen sus documentos en PDF, porque también así no se les mueve los documentos. ¿Alguna pregunta sobre la asignación? No, profe, yo no tengo ninguna pregunta. Les hago otra preguntita. ¿Cómo les ha ido con las asignaciones? A mí bien, yo no me he enredado en ninguna y así, pues, pero como yo tengo mi tía que es bióloga y así, a veces yo le Ah, pregunto y me ok. ayuda. Ah, ok. Excelente. Excelente. Tere, Profe, una pregunta sobre ya me llamé. el trabajo grupal que dijo, que no le entendí casi nada. Ah, ok. Les estaba diciendo al principio, ¿verdad? Que se van a evaluar las siguientes asignaciones, las 6, 7, las que vengan después de la quinta, van a ser evaluadas como grupales. No es que son grupales, sino van a estar en la casilla del área grupal. ¿Ok? Ah, ok, ¿Por, ok. ¿Por qué no van a ser grupales? Porque no estamos en un aula de clase. O sea, eso quiere decir que esta asignación debió de ser grupal, ¿verdad? Que debieron de haberla hecho en el aula o se dejó en el aula para que ustedes la hicieran grupal, pero más que nada no puede ser grupal por la eventualidad, ¿verdad? Así que, pero estas ya después de la quinta, entonces van a ser tomadas como grupales, para que lo tengan en cuenta a la hora de que van a sacar sus promedios o algo por el estilo. Para todo aquel que lleva un orden, un registro de sus evaluaciones para que sepa entonces eh, dónde van a ser tomadas las evaluaciones. ¿Preguntitas? Yo ya no, pues ya quedé clara con lo que quería entender. Ok. Derek, ¿estamos claritos? Sí, profe. Minor creo que es, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Entonces nos vemos, Dios mediante, a la próxima clase.